Vamos a abrir nuestras Biblias, un pasaje de la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, y vamos a leer los versículos del 5 al 15. San Lucas 8, 5 al 15. Dice la Escritura, se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De cada pueblo salía gente para ver a Jesús, y cuando se reunió una gran multitud, él contó esta parábola. Un sembrador salió a sembrar. Al esparcir las semillas, una parte cayó junto al camino, fue pisoteada y los pájaros se la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras, y cuando brotó, las plantas se secaron por falta de humedad. Otra parte cayó entre espinos, que al crecer junto con las semillas ahogaron las plantas. Pero otra parte cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha del 100 por 1. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, oiga. Sus discípulos preguntaron cuál era el significado de esa parábola. Jesús respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás se les habla por medio de parábolas para que, aunque miren, no vean, aunque oigan, no entiendan. Este es el significado de la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los que están junto al camino son los que oyen. Pero luego viene el diablo y les quita la palabra del corazón, no sea que crean y se salven. Los que están sobre las piedras son los que reciben la palabra con alegría cuando la oyen, pero no tienen raíz. Estos creen por algún tiempo, pero se apartan cuando llega la prueba. La parte que cayó entre espinos son los que oyen, pero los ahogan las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida y no maduran. Pero la parte que cayó en buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno, la retienen y como perseveran, producen una buena cosecha. De una manera u otra, todos los que estamos aquí, hermanos, hemos oído la palabra de Dios. O si alguien visita la iglesia por primera vez, alguna persona en la cual fue sembrada la semilla de la palabra le ha invitado porque ha visto que esa palabra surtió un efecto positivo en sus vidas. Y por eso la comparte. Creo que nadie invita a utilizar un artículo que no le ha funcionado. Más bien hablamos de él cuando nos sirve y lo compartimos o lo recomendamos. Con la palabra de Dios es lo mismo, es lo mismo. Usted y yo no estamos aquí por casualidades, y quizás para muchos la expectativa que tenían del cristiano no la han visto muy clara en ciertas personas o en algunas personas por quizás malos testimonios, pero eso no significa que la palabra de Dios cambie. Las personas cambiamos, la palabra de Dios jamás cambia. Depende de la persona, del ser humano que recibe la palabra, qué es lo que hace con ella. Y el Señor Jesús, amando a los discípulos y anhelando que cuando Él se fuera ellos dieran fruto, Él empieza a hablarles de esto, y había cosas que obviamente no entendían, pero el Señor en su sabiduría les explica a través de una parábola. Una parábola la explica una cosa de un sentido espiritual a través de algo físico, material, para que ellos puedan entender. ¿Por qué podían entender ellos la cuestión de la siembra y la cosecha? Porque el pueblo de Israel siempre ha sido un pueblo agricultor. Ellos, eso era lo principal. Usted ahorita lo escucha como una nación que tiene una superinteligencia, que tiene grandes avances en la tecnología, en la medicina, en las ciencias, todo eso sí es verdad. Pero ellos, inicialmente, lo fuerte de ellos era la agricultura. Entonces ellos dependían de que la mano de Dios enviara la lluvia para la tierra, dependía que entendían el concepto de la siembra y la cosecha, y siempre después de sus siembras tenían una cosecha que presentaban al Señor. De hecho hay una fiesta que se llama la fiesta de las cosechas, en la Biblia lo podemos ver. De tal manera que ellos entendían bien ese sentido, pero no entendían qué era el reino de Dios. Como muchos creyentes hoy en día todavía no entienden eso.
¿Cuál es la diferencia entre el reino de Dios y el reino de los cielos? Y el Señor Jesús decía, el reino de los cielos se está acercando a ustedes. Lo divino está bajando a lo humano. ¿Sí? Y el reino de Dios extendiéndose aquí les explica esta parábola al Señor. Y les pone este ejemplo de un sembrador que sale obviamente a sembrar. Y le dice las 4 formas en que la semilla cae. ¿En qué lugar cae la semilla? La semilla hoy en día representa la palabra de Dios. ¿Sí? Una parte cae junto al camino. ¿Sí fue dada la semilla? Sí fue dada. Pero además queda en la orilla, tan en la orilla del camino que fue pisoteada y a la vez comida por los pájaros. Entonces, ni siquiera llegó a tener profundidad. ¿Sí? Vamos a decir que un emocionalismo, gente que se emociona tantito porque este predicador predica muy bonito, porque ahí se escuchó un profeta, porque acá está pasando un avivamiento y como que vamos a ver qué sigue, qué pasa. Pero no echan raíces, no pasan de tener una emoción y fácilmente son tragados. Ese pequeño quizás conocimiento es extraído por algo más fuerte, nada más. Pero también dice que otra parte cayó sobre las piedras y cuando brota las plantas se secan por falta de humedad. ¿Sí? La semilla es muy difícil que vaya a crecer entre los pedregales, muy difícil. Las piedras se calientan con el sol y no hay la humedad que se necesita más humedad que en la tierra común y corriente. Entonces igual, no producen, sino que se mantienen, se secan por falta de la humedad. Es un mover de Dios el que está aconteciendo por mucho tiempo en la tierra, desde que Jesucristo ascendió al cielo, en poder a los discípulos, trae el Espíritu Santo, viene la manifestación gloriosa en el Pentecostés, y empodera a su iglesia. Y ese poder de la iglesia se ha extendido por siglos hasta el día de hoy. Porque alguien escuchó el mensaje del Evangelio hace 100 años, esa persona lo recibió, ese se lo transmitió a otro, a nosotros los pastores y nosotros a ustedes se los hemos transmitido y hoy estamos aquí. Esa palabra de Dios nunca ha cambiado, pero necesita que la fuente de agua viva que es Jesucristo se mantenga en nosotros y eso nosotros o lo rechazamos o lo contenemos. Dice que por falta de humedad se seca, la palabra se seca. Necesitamos estarnos alimentando de la palabra. La palabra es Jesucristo, la fuente de agua viva es Jesucristo y nosotros necesitamos de Él. Es como que usted recibió, un ejemplo, una carta hace muchos años, una carta de amor muy bonita y le gustó mucho y la guardó y se olvidó de ella. Y empiezan a pasar muchos problemas y situaciones en la pareja. Pero si usted fuera y sacara la carta, a lo mejor le animaba un poquito y decía, una vez me expresó amor, me dijo cuánto me amaba y cuánto me extrañaba y nace un sentir diferente. Con esto es lo mismo. Si no está húmeda la semilla con la esencia de Cristo, que es la palabra, con esos ríos de agua viva que Él dijo que saltarían de nosotros, ríos de agua viva, igual se va secando. Ya no le damos importancia, ya se va dejando a un lado y hay otras cosas que toman el lugar de la palabra. Dice que otra parte cayó en los espinos y al crecer los espinos junto con la semilla la ahogaron. Los espinos representan muchas cosas desagradables. Usted sabe que por muy pequeña que sea una espina que tú te clavas aquí, una pequeña espina muy pequeña, usted no anda a gusto. No anda a gusto con ella hasta que se la quita. Es muy incómodo. Bueno, una parte de la semilla cayó entre espinos. El espino de la religiosidad es algo que incomoda al verdadero creyente. Pero el verdadero creyente que se mantiene en Cristo sabe quién es el Señor y conoce su identidad en Cristo Jesús. Entonces la religiosidad se hace a un lado. No importa qué tan larga esté la falda, también es muy larga la lengua del religioso. Pero cuando tenemos el discernimiento de la palabra, sabemos comportarnos.
sabemos ubicarnos. Entonces los espinos representan muchas cosas. El que otro crece muy grande al lado tuyo y tú parece que no puedes crecer, sientes que es un gigante, cuando nada más es tu hermano, igual que tú. Solo que está desarrollando los dones a lo mejor más rápido. Y eso incomoda. Y parece que una puya es la envidia y los celos. Y muchas cosas que nos rodean que parece que nos empiezan a ahogar. Pero si la palabra fue real, fue efectiva en tu vida, no importa de qué estés rodeado, el Señor es fortaleza en ti. El Señor mantiene la paz. El Señor te sustenta todos los días. Sin embargo, aquí dice que la que cayó sobre este terreno espinoso fue muy débil. Muy débil. ¿Qué hizo? Ella sola permitió que los espinos la ahogaran. Tú permites que te ahoguen las circunstancias que te rodean o tú sales a flote. Los espinos siempre van a estar ahí. Los espinos en la Biblia representan cosas muy fuertes como la maldición, como la vergüenza. Sin embargo, el Señor soportó una corona de espinos. Y Él no murió por la sangre que brotaba de la corona de espinos, a causa de esa corona de su frente brotaba. No murió por eso. Esa fue la primera sangre que el Señor derramó. Y de esa manera Él estaba venciendo la maldición. ¿Sí? Va a haber muchas cosas alrededor tuyo que te quieren maldecir. Pero en Cristo somos más que vencedores. Tú no te tomas eso, tú rechazas eso y dices, bueno, en el Señor yo tengo propósito. Esto no va a acabar conmigo. Porque el poderoso está en mí. Porque me da una palabra que yo la conservo en mi corazón. Y si yo no suelto esa palabra va a dar fruto en mí. De tal manera que es interesante ver la última que es, dice otra parte, cayó en buena tierra, así que brotó y dio una cosecha y produjo cosecha del 100 por 1. No solamente dio una cosecha, dice que produjo una cosecha al 100 por 1. Y cuando en ese momento todavía no entienden, esos agricultores, esos que saben trabajar la tierra, todavía no entienden qué quiere decir Jesús con eso. Pero entonces el Señor le está hablando en un sentido espiritual cuando habla de las semillas. El Señor cuando habla de semilla habla de propósitos. Para muchos que tienen miedo o algo que se llama un propósito, una visión, le tienen temor y lo ven como un reto. Quizás sí sea un reto, pero no necesariamente cuando somos personas que le hemos creído al Señor y que cuando Él te da una palabra, Él la va a cumplir. Nosotros solamente obedecemos como esa buena tierra que habla aquí. De tal manera que el grano describe el nivel de cada creyente. El grano describe el nivel. Uno fue tirado en la orilla del camino. ¿El otro dónde? Entre las piedras. Muy incómodo para crecer. El otro entre espinos. Pero el otro en buena tierra. Toque su pecho, diga yo soy buena tierra. Por eso estás aquí. Por eso a pesar de lo que has vivido, Dios no te ha abandonado. A pesar de no cumplir muchas veces con el Señor y no ser fieles, el Señor ha permanecido fiel. Y Él muestra su misericordia hoy. De tal manera que la semilla, propósitos, el grano, el nivel del cristianismo que tenemos, el Señor Jesús dijo, les aseguro que si la semilla de trigo no cae en la tierra y muere, ¿qué pasa? Queda solo. Y qué feo es estar solo. Pero si muere, produce mucho fruto. La semilla, cuando cae en la tierra, tiene que tomar su profundidad, pero además tiene muchos ataques en la misma, ahí donde está enterrada, está como en una tumba. La semilla va a tener muchos ataques. Si no le llega suficiente agua, si los minerales de la tierra no son buenos, va a sufrir. Está sufriendo un proceso antes de que brote una pequeña señal de esa semilla. Es un proceso muy fuerte.
Nosotros nos comemos muy rico una mazorca ahí, ¿no? Hablando de Texas, una mazorca de maíz, no sé cómo le llama el país del elote, qué rico. Pero todo el proceso que sufrió antes, nosotros no lo vivimos, a nosotros nos costó, le costó a ese grano. Entonces, del Señor Jesucristo dice que es necesario que el grano muera. ¿Qué significa esto para nosotros? Que es necesario que nosotros tengamos que sufrir, tengamos que padecer para poder dar fruto. Y lo más importante es que tengamos que tiene que haber una negación para que el Señor crezca. Juan dijo, yo voy a menguar para que tú crezcas. Y en las semillas eso pasa. En el grano tiene que, para que se rompa, llega al extremo tan fuerte que hasta que se rompe, brota y entonces aparece su realidad para la cual fue sembrado. La palabra de Dios ha sido sembrada en nuestros corazones. En medio de que el grano es muy atacado, mientras está enterrado, muchas cosas se pueden oponer. El grano tiene un propósito. Y el Señor está comparando la palabra con ese grano, con esa semilla. Cuando habla con ellos, nos recuerda lo que dice Isaías 48, la hierba se seca, la flor se marchita, pero la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. No olvide que es la palabra de Dios la que llegó a ser un rema en nuestras vidas, vino a ser sembrada en nuestros corazones y el Espíritu Santo de Dios ha estado dando en nosotros un resultado primero de cambios, ¿sí? Frutos de arrepentimiento y luego empezamos a dar fruto. Entonces sí, frutos de justicia, frutos que alaban el nombre de Dios. Hace 46 años una persona sembró en mi corazón la semilla de la palabra de Dios y la retuve y he perseverado. Mi corazón representa la buena tierra y por la gracia de Dios he producido una buena cosecha. Aquí hay parte de esa cosecha que Dios ha dado. Ustedes son el resultado de nuestra cosecha. Muchos de ustedes están recién salidos de su taller, de un proceso espiritual que han vivido y están empezando la vida cristiana, por decir así. Están empezando a obedecer a Cristo. Pero nosotros que tenemos tantos años en el Evangelio, hemos visto tantas cosas, hemos tenido tantos ataques. Para llegar aquí no se trata de un título que recibimos en la universidad cristiana. Para llegar a esto, hermanos, para poder tener un fruto aquí y en otros países, es porque Dios nos ha procesado. Sabemos lo que es ser semilla y sabemos lo que es que el Espíritu Dios por su gracia ha provocado una buena tierra en nosotros. ¿Cómo te está viendo Dios a ti? ¿En dónde tú te visualizas? Como semilla. Entre los espinos, entre las piedras, entre los del camino que nada más observan el cristianismo y jaja, jeje, qué bonito y bye bye. O una semilla que realmente ha sido plantada en un corazón como tuyo, que es buena tierra y que el Señor quiere producir fruto en ella. Que vas a soportar las inclemencias del tiempo, las situaciones que se están presentando cada vez más difíciles aquí en la tierra, que entendemos que somos entendidos en los tiempos, para no quejarnos, sino más bien darle gracias a Dios. Porque en los tiempos más difíciles que ha sufrido la raza humana, es donde más se ha levantado el avivamiento. Donde más gente se ha convertido ha sido en los lugares más extremos, donde más se prohíbe el evangelio, ahí es donde más gente se convierte. No les importa morir por Cristo. Donde la semilla brota porque cayó sobre buena tierra. Tierra que estaba en desesperación, que estaban buscando libertad, que necesitaban tanto de un Dios vivo, incluyendo en el mundo musulmán, donde no reconocían a Jesucristo como Salvador, sino como un profeta. Dios está tocando sus corazones. El mismo Jesucristo se les está manifestando. Hay apariciones ahí. Entonces, ¿cómo decir no a una palabra que el Señor la utiliza para llegar a los lugares más recónditos, no solamente de la tierra, sino del corazón más duro? Y el corazón que muchas veces está confundido dentro del mismo cristianismo.
¿Por qué digo confundido? Porque creemos que ya lo logramos todo, cuando el Señor está esperando que demos fruto. Yo no sé en cuál de estas 4 situaciones está usted, pero los discípulos quieren entender lo que Jesús les dice y cuando hace esta comparación de esta parábola, con elementos naturales que conocemos y que podemos entender, y que en medio de lo que nosotros hayamos vivido, el Señor se sigue glorificando, pero siempre habrá cosas que estorben para que nosotros nos demos frutos en el reino. El Señor le dice estas 2 frases muy importantes. Pero la parte que cayó en buen terreno, así que brotó y produjo una cosecha de 100 por 1. Una cosecha que se mantiene. Cuando Él da la explicación en el versículo 15, pero la parte que cayó en buen terreno no son los que oyen la palabra de corazón noble y bueno y la retienen, son los que oyen la palabra de corazón bueno y la retienen, y como perseveran, escuche eso, como perseveran es que dan el fruto. Oidores va a haber muchos y oidores olvidadizos más. El escuchar la palabra y retenerla es muy importante, y perseverar en ella, eso es lo que hace que demos fruto. Es perseverar en una palabra que es poder, y la palabra es Jesucristo mismo. El no estar produciendo fruto, el no estar dando fruto, ¿en qué posición del reino nos pone a nosotros? Nosotros mismos escogemos el lugar. Nosotros mismos. El reino de los cielos ha venido a ustedes, le dijo el Señor Jesucristo. Él mismo era el reino de los cielos. Él mismo representaba el reino de los cielos. Y ahora les pongo este ejemplo. Él se va a ir y quiere unos discípulos que se queden produciendo para su reino. Que no solamente sean parte, que produzcamos en el reino. Y depende de la profundidad de la semilla, es el tiempo, el proceso de brotar y de dar fruto. Y usted sabe que una semilla no da fruto otra semilla, da un árbol. Y ese árbol da frutos, y esos frutos, muchas semillas. Se multiplica de miles, miles y miles. Y yo me preguntaba, ya antes he predicado de este mismo pasaje, ¿qué tanto el pueblo de Dios está produciendo ahora? Porque el mundo de las tinieblas se está moviendo con las últimas artimañas de Satanás sumamente agresivas. Y el pueblo de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿Estaremos como los del camino, en la comodidad de venir a escuchar un mensaje bíblico, de venir a escuchar una clase, e irme satisfecho conmigo mismo? ¿O estaremos recibiendo para reproducir? La maldad se está reproduciendo. ¿Y la santidad en el pueblo de Dios? ¿Y el ganar almas? ¿A quién se lo vamos a dejar? ¿Y los dones que nos han sido dados? ¿Qué cuenta vamos a dar de eso? ¿Y el llamado que tenemos cada uno? ¿Qué le vamos a decir al Señor? Yo no aprendí la palabra, yo mismo soy la palabra, te va a decir. ¿Qué hiciste conmigo? Entonces, esta parte de los que están en el camino, hermanos, está lleno el mundo, está lleno Estados Unidos. De los que reciben una palabra de comodidad nada más, o de prosperidad. Y lo he dicho antes, ya los cristianos de ahora pueden, hasta eligen, ya no hacen un compromiso con una congregación. Eligen, aquí me gusta más porque aquí no piden el diezmo. Aquí me gusta más porque me gusta la alabanza, aunque la palabra esté aquí, porque no predican del infierno. Ahí me siento cómodo. Ya hasta se elige a dónde ir. ¿Será que esa semilla está entrando en profundidad? ¿Estaremos siendo en ese compromiso, haciendo ese compromiso con Dios para dar fruto? Muchos sueñan, anhelan con los dones hermosos,
pero no han aprendido a dar el fruto del Espíritu Santo. Por ahí se empieza, por mostrar los frutos del Espíritu Santo. Cuando empezamos a mostrar frutos, esa semilla ya está siendo efectiva. Ya está siendo efectiva en nuestras vidas. Y no porque usted lo diga, porque los demás lo pueden ver, porque somos testimonio para los demás. Y entonces se habilitan los dones y se activa el ministerio. Se habilitan dones, se activa el ministerio y Dios se empieza a glorificar. Se empieza a glorificar. Nosotros estamos aquí con la Alianza de Texas y aquí en Houston hemos estado en reuniones donde con miles de personas, los hermanos, toda la raza negra, los chinos, los coreanos, los hispanos, los hindús, nos hemos juntado así con miles de hermanos, en un mismo espíritu, en la misma oración y anhelando la victoria para todo Texas, que por mucho tiempo se ha considerado que puede ser otra nación independiente de Estados Unidos. No un estado, otro país, porque este estado tiene todo para hacerlo. Pero yo le preguntaba al Señor, ¿y cómo estamos? Aquí fue donde empezó el evangelio, hermanos, en Texas, en un pequeño pueblo de Texas. ¿Y qué tanto ha avanzado el cristianismo? Si el año 2009 empezó a bajar el nivel de cristianismo de los evangélicos, y en una reunión que tuvimos dijeron que 700 iglesias cerraron cuando el COVID. Evangélicos. ¿Y qué pasó con esa gente? ¿Por qué se tuvieron que cerrar templos? Porque ya no había economía para seguir pagando rentas. ¿Y dónde se fue esa gente? ¿Al mundo? Yo no sé dónde se fueron. No sé qué les pasó. Pero yo creo que eran los del camino, o los de los espinos, o los de las piedras. No eran buena tierra, porque si hubieran sido buena tierra, se unen inmediatamente a otra congregación. Y algunas congregaciones tendrían que haber crecido muchísimo. Y no fue así, están creciendo con gente nueva. ¿Qué pasó con los creyentes viejos? ¿Qué pasó con aquellos que un día estuvieron predicando la palabra? ¿Qué pasó con aquellas iglesias que se extendieron y se fueron hasta las misiones internacionales? ¿Qué pasó? No se diga la iglesia anglo. Ha caído muchísima. Pero hermanos, este tiempo es el tiempo del pueblo de Dios, de los hispanos. Este es un tiempo en que el Señor está hablando a la iglesia evangélica cristiana. Es un tiempo en que se están levantando multitudes para adorar a Dios. Pero también en el servicio se ve que somos buena tierra. En el servicio que damos, en la adoración que damos, se ve que somos buena tierra. En el hablar a Cristo a todos los que nos encontramos, el testimonio habla más que las palabras. ¿Qué hemos hecho nosotros con la semilla que ha sido sembrada en nuestro corazón? Usted se ha preguntado que un día usted estaba todo eufórico y a todo el mundo le quería hablar de Cristo y quería que toda la familia viniera, los amigos conocieran, y de repente, ¿qué pasó? ¿Por qué quedamos en una comodidad? Porque dejamos de hablar de Cristo. ¿Nos falló el Señor? ¿Dejó de bendecirnos el Señor? No, para muchos de hecho, el que Dios los bendiga parece que más se apartan. No entienden que la bendición viene de Dios, no viene de ellos. Parece que las bendiciones del ser prósperos más van dejando al Señor porque estoy tan ocupado con lo que Dios me ha dado. Por favor, el Señor es primero que lo que te dio. Y esa falta de compromiso está afectando mucho. No crea que está afectando nada más porque las iglesias se ven menos gente. No, está afectando la ciudad, está afectando el estado, está afectando el país. El que usted y yo dejemos de hablar de Cristo afecta al país. Hay tantas almas que se están perdiendo y que nosotros somos los portadores de la palabra que viene para salvación de esas almas. Que si utilizáramos los dones, los talentos que Dios nos ha dado para bendecir a otro, muchos llegarían a los pies de Jesús. Hoy en día mira las bancas que están desocupadas. ¿Dónde están todos los que recibieron la bendición del fin de semana pasado? Que esto no cabía gente aquí. ¿Dónde están? Cuando tú no vengas a la iglesia, ponte a pensar, mi lugar está vacío. Cuando veas un borracho, una prostituta, un drogadicto, esta es mi oportunidad.
aquí es donde Dios se quiere glorificar. Sí, aquí alabamos a Dios, pero ya expresamos quién es Dios. Se trata de llenar los templos el domingo. Nuestro diario vivir, ¿a quién manifiesta? ¿Qué es lo que mostramos? Hay tanta necesidad, hermanos, de la oración, es verdad. Hemos descuidado la oración, es verdad. Se están levantando aquí los muros de intercesión. Gracias a Dios los viernes está bastante gente llegando, gloria a Dios. Estamos viendo cambios en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes, gloria a Dios. La semilla, la palabra. El sembrador es el Señor Jesús, vino a sembrar su palabra en tu corazón. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Qué tierra es tu corazón? ¿Qué tierra es mi corazón? ¿Qué representa para mí esto? ¿Qué nivel de compromiso tengo? La semilla representa el nivel de compromiso que tenemos con Dios. No un conocimiento. De conocimientos están llenas las universidades cristianas, de conocedores. Pero gente que practica el verdadero cristianismo, gente que vive la palabra, es otra cosa. Nosotros nunca hemos querido hacer los conocedores o cabezones de conocimiento. Queremos que la palabra que Dios ha tratado con nosotros sea la misma palabra que trate con su vida. No buscamos una palabra que bendice nada más, sino una palabra que se activa para convicción. Un cristianismo en convicción. ¿De quién soy yo en Cristo? Yo pertenezco al reino de Cristo. El mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas sigue trabajando fuertemente. ¿Y los cristianos? ¿Los creyentes evangélicos? A ver cuándo tengo tiempo de evitar a un vecino. A ver cuándo tengo tiempo de hablarle a alguien. Dios te da las 24 horas del día igual que a nosotros. Tú sabes qué va a hacer con tu tiempo. El tiempo es de Dios. Y el tiempo se está acabando. El tiempo se está acercando. El sembrador viene por su iglesia. Y Él quiere resultados. Él quiere resultados. 40 años en el Evangelio no es cualquier cosa, hermanos. Y nosotros hemos visto, mi esposo y yo, tantas cosas. Y así como vemos el mover de Dios, también vemos a veces una iglesia desquebrajada en sus propios conceptos, sin buscar la dirección del Espíritu Santo. Aquí familias de testimonio. Tu familia es una familia testimonial. Tú tienes un testimonio poderoso. Tú no fuiste sacado de otra iglesia. Ustedes fueron sacados del fango igual que nosotros. Otra gente que está ahí quiere ver. Necesita ver a Cristo en nosotros. Que nosotros ya fuimos victoriosos de aquella pasada manera de vivir. Y ellos necesitan a Cristo. Ese Cristo que nosotros tenemos y nosotros decidimos si lo compartimos o no. Si quiero ser un semillero de la palabra para que brote para otros, o me la escondo, la retengo y sigo igual, conforme como estoy. Conforme. Cómodamente en mi carro, teniendo mi economía bien y yo estoy feliz. Ahí que se queden los que están en el camino. Que se pierdan, que se vayan al infierno, no me interesa. Con que yo esté bien. Ese es el comodismo de hoy. De llegar a un cumplimiento los domingos a la congregación y Dios le bendiga, hermano, y bye bye. ¿Una vida así puede bendecir a otros? En el Señor tenemos un propósito. Y ese propósito no se va a cumplir hasta que tú y yo activemos esa semilla en la vida de otros, esa palabra que vaya a la vida de otros que la necesitan tanto. Entonces tu vida va a tener sentido. Ahorita no, es de lo más aburrido. Hay negligencia, hay pereza espiritual. Cuando estamos activos, vamos a dormir con una verdadera satisfacción de haber hecho la voluntad de Dios. Y si Cristo viene, qué mejor que nos encuentre activos en su reino, sembrando la semilla
por todos lados. Ya cumples, ya depende de esta tierra cómo la recibe. Ya depende de ellos, pero tú cumpliste con sembrar la semilla. Ya depende si el que cree que cayó estaba entre espinos, ya depende de usted. Ya depende de cada uno. Pero el Señor es fiel a su palabra. Y Él dice claramente que la palabra no volverá vacía, sino cumplirá el propósito para lo cual fue enviada. En mí cumplió su propósito, ¿y en ti? Ha cumplido su propósito hasta el día de hoy. Y la iglesia debe decir amén. Porque ese amén no se trata de cumplir conmigo o que Dios lo escuche, lo tiene que escuchar el enemigo también. Ese que te quiere ver inactivo, que te quiere ver sentirte inútil, ese es Satanás. No te quiere activo en el reino, te quiere improductivo. Pero en Cristo Jesús dice la palabra que fuimos hechos para buenas obras y para que el nombre de Dios fuera glorificado en nosotros y a través de nosotros. Fuimos hechura suya en Cristo Jesús, nuevos. Yo sé lo que es salir de la tradición y de la religión. Yo vengo de una iglesia ultra conservadora, a mí nadie me va a enseñar de eso. Yo veo un religioso y lo distingo, pero inmediatamente, porque yo de allá vengo. Pero ya el Señor nos sacó de ahí. Hemos visto el poder de Dios, hemos visto la gloria de Dios y seguimos viendo cada día cómo Dios está manifestando en su pura misericordia sobre el ministerio y sobre las almas. Así que declárate que te oiga el enemigo: yo soy buena tierra y yo tengo propósito en Cristo y yo voy a cumplir el propósito porque el día se acerca. ¿Y qué cuentas vamos a dar al Señor? ¿Qué cuentas vamos a darle? Todos aquí tienen un llamado, todos tienen un ministerio, todos tenemos dones. Necesitamos estar activos en este tiempo, hermanos. Necesitamos ser portadores de la luz de Cristo Jesús. Es importante no olvidarnos, no se conforme porque usted trajo una persona. Hay muchos atrás de esa persona, hay muchos atrás de tu familia, hay muchos atrás de ti que el Señor está esperando por ellos. Si el Señor hizo algo en ti, ¿por qué no lo va a hacer en ellos? Si el Señor empezó una obra poderosa, dice que Él la va a perfeccionar. Que empieza la buena obra, Él la perfecciona. No somos nosotros. Él lo que quiere es nuestra disponibilidad. Pero entendamos que el grano de trigo, si no muere, si no cae, si no se humilla, no se va a romper. No va a brotar nada. Es importante eso. Entender que sin el Señor no somos nada. No hay propósito fuera de Cristo Jesús. Habrá muchos planes, muchas ideas, muchos sueños, pero sin Cristo no vamos a cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Ningún plan se compara al plan que Dios tiene para nosotros. Nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, estamos en las manos de Dios. Así es que su plan es primero, su propósito es primero y todo lo demás vendrá añadido.